Acabamos de escuchar la lectura del segundo capítulo del primer libro de Samuel. Algunas versiones de la Biblia le llaman la oración de Ana, otros le llaman el cántico de Ana. A mí me gusta este último, creo que es un canto de redención en el que Ana celebra precisamente la redención o su redención como mujer estéril, eh, en la que Dios le levanta de su condición de menosprecio por ser estéril, de su condición de humillación por parte de su, como ella le llama, adversaria, eh, la otra mujer de su esposo Elcana, que sí tenía hijos, pero que ella, Ana, no podía concebir. Y aprovecha para exaltar a Dios, para hablar de Él como el gran redentor de las personas como ella, de las personas menospreciadas, de los humildes, de los pobres, de las personas oprimidas. y, y en cierto modo también como el Dios que hace justicia, como el Dios que avenga o hace venganza sobre los adversarios de los oprimidos. Por eso comienza su cántico con esas palabras: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder, pues puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Y en unas líneas más abajo parece que hace alusión directa a su adversaria. Dice, la estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Y así ella sigue exaltando a ese Dios que redime, a ese Dios que libera a las personas en desventaja. Y en unas líneas más abajo parece hablar ella proféticamente acerca del futuro de ese hijo mediante el cual Dios la habría de redimir de su esterilidad, de su pequeño Samuel. Parece que hablara proféticamente acerca del futuro de este niño que habría de nacer en condiciones de desventaja en relación a los otros hijos que el Cana tenía con la adversaria de Ana. Dice, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. En efecto, su hijo Samuel, el hijo pedido a Dios, un día habría de convertirse en una figura prominente en el pueblo de Israel. Habría de ser un juez y habría de ser el que ungiría a los primeros reyes de Israel. Habría de codearse entonces con personas de la realeza y literalmente sentarse en la mesa con los príncipes, con los reyes. Si usted lee la Biblia con discernimiento o detenimiento, se habrá dado cuenta que ésta no guarda secretos sobre la vida personal o la vida familiar de alguna de las figuras más destacadas en la Biblia. Tal es el caso de esta familia que estamos hablando, de la familia disfuncional del pequeño Samuel. Samuel fue concebido bajo condición. Me refiero al voto que hizo su madre cuando fue a pedirle, a orarle al Señor. Y voy a leérselo, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, tú te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón,
yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Samuelito no tuvo la opción de escoger su futuro. Su madre lo escogió por él. Condicionó su futuro. Ni siquiera tuvo la opción, Samuelito, de cortarse o dejarse crecer el pelo, porque eso ya estaba establecido por Ana misma en el voto que ella hizo al Señor, cuando le dice: si tú me lo concedes, si te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el pelo. ¿Fue correcta la motivación que empujó a Ana a hacer tal compromiso? ¿Qué piensa usted? ¿Fue correcta la motivación que empujó a Ana a hacer tal compromiso con el Señor? Samuel habría de pasar su niñez internado en el santuario de Silo, en el templo, lejos de su familia y de sus compañeros de infancia, eh, haciendo oficios de adulto, oficios religiosos, bajo el tutelaje del profeta y sacerdote Elí, haciendo, le decía, oficios de adulto religiosos, siendo él apenas un niño. Pues lo que en la superficie parece una historia piadosa, en el fondo realmente no lo es. Es la historia de una familia disfuncional. Piense por un momento. El padre de Elí, el esposo de Ana y de Penina, era un bígamo. Es decir, este hombre tenía dos esposas. Ya para comenzar, allí las cosas están mal. Si usted no ha leído el primer capítulo del libro de Samuel, le recomiendo que lo lea, porque eso es lo que comienza diciendo, de que este hombre, que era de una tribu prominente del pueblo de Israel, de la tribu de Efraín, una tribu muy renombrada, era un bígamo, es decir, tenía dos esposas. Una se llamaba Penina, la cual era fértil y le estaba produciendo hijos, y la otra era Ana, que era estéril. Y Penina humillaba, miraba de menos y, diríamos hoy, le hacía el bullying a Ana porque ella no podía tener hijos. Además, en este tiempo en Israel, que una mujer no pudiese tener hijos, que fuera estéril, era vista como una mujer que había sido maldecida por Dios. Así que Ana sufría mucho no solamente por compartir esposo, compartir marido, sino que sufría la vergüenza, la humillación de ser una mujer estéril y también el constante bullying de Penina que la humillaba. Por eso ella lloraba mucho cuando iban a hacer estas peregrinaciones al templo de Silo para ofrecer los sacrificios. Por otro lado, no solamente este hombre, Elcana, era un bígamo, sino que también era un hombre de doble moral. Aparentemente muy religioso, llevaba a su familia al templo, presentaba los sacrificios, eh, parecía que delante del sacerdote él estaba haciendo todo muy bien, entregaba porciones de alimentos, de los alimentos o del sacrificio a sus hijos, los que tenía con Penina y a la misma Penina. Y también dice que daba una doble porción a Ana, ya que ésta pues no podía tener hijos y pues al menos con la doble porción él trataba de consolarla. Pero no era como parecía. El hombre estaba en pecado, el hombre no estaba bien delante de Dios, parecía piadoso, pero en el fondo no lo era. Era un hombre que vivía una doble moral. Así que Ana, en esta condición, va y se refugia en Dios.
con la fe de que Él podría redimirla de su miseria. Y creo que es lo mejor que Ana pudo haber hecho, en vez de ir a refugiarse en otras cosas o en otras personas, que se haya ido a refugiar en Dios. Y hablando de familias disfuncionales, una familia disfuncional es aquella, obvio, que no funciona correctamente, donde el sistema dinámico y flexible de las relaciones interpersonales está roto. Por lo tanto, las necesidades materiales, las necesidades emocionales, psicológicas y espirituales no están siendo satisfechas. Además, no hay sinergia en una familia disfuncional. Muy al contrario, lo que hay es aislamiento, hay apatía, hay rebeldía de sus miembros, hay temores, inseguridades, estrés e incluso problemas mentales en algunos miembros de estas familias. Y la disfunción obviamente comienza con los cónyuges y después es irradiada hacia los hijos. Por esos cónyuges que viven en una separación suspendida, en una relación estresada en la que siempre están amenazando con uno abandonar al otro, pero que nunca realmente sucede. Y en este conflicto los hijos son atrapados en medio. Una familia disfuncional es donde se presentan problemas de infidelidad conyugal, donde las personas, debido a la conflictividad del matrimonio, se refugian en adicciones, manejan secretos, donde hay luchas por el control, por el poder, por el control psicológico, por el sometimiento, mediante trampas, mediante manipulación de los recursos económicos, financieros. Y pues esto, le decía, irradia hacia los hijos. Tenemos, por lo tanto, que un padre o una madre estresada por todo este conflicto a veces se desquita con los hijos, volca su frustración, su amargura, su resentimiento y su enojo hacia los hijos, infringiéndoles abuso verbal, abuso emocional, abuso psicológico. O a veces los descuidan, los dejan en el abandono, hacer lo que ellos quieran. Se convierten o bien en padres demasiado rígidos, demasiado estrictos o demasiado permisivos. En una familia disfuncional también se manejan conductas inapropiadas, falta de respeto, palabras soeces, humillación, menosprecio, apodos y conductas que no son correctas, promiscuidad, abuso, incluso incesto en el seno de la familia. ¿Por qué entonces, se preguntará usted, por qué entonces le concedió Dios a Ana la petición sabiendo que Samuelito vendría al seno de una familia disfuncional? Nunca debemos atribuir a Dios las consecuencias de nuestras propias decisiones. Dios no habría recomendado, para comenzar, que Elcana se acompañara o se casara con dos mujeres, porque al hacerlo habría de traer todo este tipo de conflictos y este estrés en la familia, como en efecto estaba sucediendo. Dios más bien se lo prohibía. Dios condena el adulterio, Dios condena la fornicación. Por otro lado, fue decisión de Ana devolverle a Dios el hijo que le estaba pidiendo mediante voto. No fue Dios quien le demandó que le devolviera ese hijo, fue la decisión de ella. Pero lo cierto es que Dios sí estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo en el seno de la familia de Elcana, y a pesar de todo ello, Dios les amaba profundamente.
El propósito de Dios en revelarnos este drama con todos sus detalles, sin disfraces ni maquillaje, es el siguiente. Primero, que la familia de Ana nos sirva de espejo para que nos ayude a reflejar en ella algo de nuestra propia realidad en el seno de nuestra propia familia. Segundo, mostrarnos el poder redentor de la gracia de Dios. Sí, mostrarnos el poder redentor que hay en la gracia de Dios. Dios no puede ser condicionado o sobornado para actuar a nuestro favor. Dios no nos pide nuestros hijos, nuestro dinero, nuestro carro, nuestra casa, nuestros bienes, etcétera, para redimirnos o librarnos de la miseria que el pecado trae a nuestra vida. Samuel, mejor dicho, fue una respuesta de gracia a la petición de Ana, no un cobro por el favor. En tercer lugar, esta historia nos es revelada para dar esperanza a las familias disfuncionales como la de Samuel, de que en Dios siempre habrá la mejor salida a la peor de las situaciones. Dios no solo le concedió el milagro de un hijo a Ana, sino que se hizo cargo de él. Y eso fue lo mejor para Samuel, pues Dios tenía un plan independiente para él, uno que también a él lo redimiría de su familia disfuncional. Por otro lado, devolvió a Ana su valor propio. No solo sanó su aparato reproductor, sino que sanó su mente, sanó su corazón, sanó sus emociones, la levantó, la reafirmó, le mostró su amor incondicional. Llevó su petición incluso más allá de la necesidad personal, pues Dios tenía un plan y propósito para la vida de Samuel. Le daría a la nación en este pequeño el liderazgo que en este tiempo de crisis espiritual necesitaba la nación de Israel. La Biblia es la revelación de Dios y esta revelación es como un espejo de doble uso. Por un lado está la revelación misma de Dios, la exposición que hicieron sus escritores escogidos acerca de Él mismo y su interacción con los actores en la historia de la redención de nuestro pecado. Por el otro lado, o por la otra cara del espejo, estamos nosotros, a quienes nos es dirigida esta revelación. Es la cara aumentada del espejo la que nos revela los detalles de nuestra condición, como lo está haciendo el día de hoy con esta historia, y nos invita y nos da la pauta para corregir. ¿Quién vive el drama de Ana hoy? ¿Quién vive el drama de Agar? Aquella mujer esclava con la cual Abraham tuvo un hijo y después es expulsada por los celos de Sara. Cuando decía, ese hijo de la esclava no habrá de heredar con nuestro hijo Isaac. Y prácticamente obligó a Abraham a que la expulsara del hogar. Y expulsada fue Agar juntamente con su hijo. Pero Dios también redimió a Agar y redimió a su hijo Ismael. Y le prometió a Agar que príncipes y reyes saldrían de la descendencia de este hijo menospreciado por Sara. ¿Quién no vive el drama de Isaac? Isaac, el mismo Isaac que fue objeto de traición por su propio hijo, fue engañado siendo ya anciano y casi ciego. ¿O quién no vive el drama del mismo Jacob que luchó contra Dios? El drama de David y su hijo Absalón que se le reveló. Y todo lo que sucedió en el seno de esta familia real. Ana nos muestra que cuando le mostramos a Dios nuestra realidad, sin adornos, sin maquillaje, sin excusas, así como ella lo hizo, postrándose delante de Dios,
mostrándose como realmente ella era, derramando su amargura, su frustración, incluso su enojo y deseo de venganza y motivaciones egoístas. Cuando hacemos eso, como Ana lo hizo, entonces cuando revelamos nuestra propia disfuncionalidad, Él nos dará siempre, Dios nos dará siempre la mejor de las salidas. ¿Estás listo tú? ¿Está lista usted para mostrar a Dios esa otra cara del espejo y ser redimido, ser redimida de su angustia, de su vergüenza, de su disfuncionalidad? Dios está presto a escucharle y Dios va a sacar lo mejor de esta situación. Confíe en Él, así como Ana lo hizo. Y créame que Dios también a usted la va a redimir y un día tendrá un canto de redención también para cantar al Señor. Que Dios le bendiga.